En este caso, por ejemplo, cuando hablamos ahora de la ley de organizaciones de usuarios, fue precedido por normas anteriores, como el reglamento de operadores de infraestructura hidráulica. Este mismo reglamento de operadores de infraestructura hidráulica ya fue modificado en más de una vez, ¿no es cierto? Inclusive en este momento no sé cuál es la versión más válida del reglamento de operadores de infraestructura hidráulica. A eso vino el Decreto Supremo 021-2012, el Reglamento de Organizaciones de Usuarios, ¿no es cierto? Poco después una modificación, el año pasado una modificación de ese Decreto Supremo, y ahora repentinamente la Ley de las Organizaciones de Usuarios. Un ejemplo nomás, ¿no? La ley remita a la necesidad de crear operadores de infraestructura hidráulica, ya mencioné el reglamento, ¿no? Si uno va viendo la realidad de los 116, 117 juntas de usuarios a nivel nacional, unos 34 a 39 juntas de usuarios son de la sierra. Uno puede discutir si es uno más o uno menos, pero más o menos más del 30% son organizaciones y juntas de usuarios en la sierra, y eso es más de la mitad de los usuarios de agua de riego en el país. Y aplicar un concepto de operador de infraestructura hidráulica en la realidad de la sierra, donde la operación y mantenimiento de los sistemas, inclusive la inversión local, las bolsas de cemento, etc., son organizadas por los comités de regantes sin mayor vínculo con las juntas de usuarios, es un poco hipotético entonces decir que en la sierra las juntas de usuarios tienen que operar, mantener y desarrollar la infraestructura hidráulica, cuando en la práctica son los comités que lo hacen, ¿no? Entonces, entonces uno puede decir, son las juntas de usuarios que lo hacen a través de las comisiones, y las comisiones lo hacen a través de los comités. Pero ahora, en la ley esta ley de organización de usuarios, uno va viendo cuál es el vínculo orgánico entre comité de regante usuarios con las comisiones de usuarios. No encuentras ningún vínculo orgánico, no hay una estructura de representación de los comités en la comisión o otro tipo de vínculo, no hay vínculo orgánico. Si ahora entonces también en la misma ley que se ha dado, uno va buscando cuál es entonces la relación orgánica entre comisiones de usuarios y juntas de usuarios, tampoco ya no encuentras una forma como las comisiones se representen o deben representarse en las juntas de usuarios. Quizás esto se vaya, digamos, este vacío se puede llenar o por lo menos superar a través de la reglamentación de la ley de organización de usuarios. Entonces vamos a tener nuevamente un instrumento normativo más complejo, donde por un lado vamos a tener un mecanismo de votación secreta, directa y universal, que me parece un avance de esta ley de organización de usuarios, pero con esta votación directa ya no hay un mecanismo de representación orgánica entre comités de regantes con comisiones, cosa que nunca ha habido, dicho sea de paso, en ninguna ley, que es una falta, y tampoco está claro cuál es la relación orgánica entre comisiones de regantes y la junta de usuarios. Yo creo que ahí hay un serio problema de entonces cómo lograr que el tejido de organizaciones de usuarios pueda funcionar, más aún con la cantidad de exigencias que está poniendo las distintas normas sobre estas organizaciones. Y la pregunta, si estas organizaciones con una estructuración formal tan débil, ¿cómo van a cumplir eso? En primer lugar, yo creo que hay que distinguir entre conflictos que son predecibles casi históricamente, porque llevan una historia de acumulación de frustraciones de determinados sectores de la gente en una zona, y hay conflictos que surgen muy momentáneamente porque muy rápidamente se está asentando una nueva demanda de agua o una nueva actividad, como por ejemplo la minería, ¿no es cierto? Cuando la intensidad de exploración y explotación minera se da muy rápido,
evidentemente se generan reacciones entre la gente que ven cambiando su paisaje, ven desapareciendo lagunas. Yo me pregunto en mi pueblo, ponte que en mi pueblo se saca la mitad de los barrios, inclusive rurales, yo me sentiría bastante incómodo en mi tierra natal. De hecho, esta reflexión, entonces, son reacciones que en cuanto se trata de procesos históricos, sí se puede prever poco a poco, pero sobre todo en las actividades nuevas, repentinas, yo creo que es muy importante que se haga rápidamente una reflexión sobre cuáles son las causas y posibles orígenes de conflictos para estar a tiempo, porque lo que se señala siempre, los conflictos recién se atienden cuando ya la mitad del conflicto ya entra en una activa protesta y perturbaciones sociales, económicas, etcétera, etcétera. Yo creo que en segundo lugar no se ha visualizado suficientemente la diferencia entre lo que son conflictos auténticos, y muchos de los conflictos auténticos tienen una raíz histórica, pero hay otros conflictos donde el agua es usado como, digamos, elemento para poder reclamar algo mayor y no solo el agua, ¿no? Refleja profundas desigualdades en la sociedad o un crecimiento muy exacerbado de un determinado sector de la sociedad o una ciudad, ¿no? Mientras que yo, de donde proviene el agua, de mi territorio, mi chacra, qué sé yo no veo nada. Lo que estamos conversando en el caso de la laguna de Piuray, ¿no? La gente que vive alrededor dice, esta agua va al Cusco, Cusco tiene un boom de turismo y yo, comunidad alrededor de la laguna de Piuray, no me beneficio en nada de este boom. Entonces, es un conflicto por agua. No lo veo como un conflicto por agua, dice que es un conflicto por agua, pero el conflicto es más profundo, más amplio, es un conflicto por la creciente desigualdad que siente la gente en torno a la explotación de un recurso, y lo que está más cercano para poder controlar o por lo menos condicionar es el agua. Es decir, mira, a través del agua voy a empezar a negociar para que también una parte de la torta de la modernidad y la riqueza a mí me llega. Yo creo que eso es el ejemplo Cusco, pero también hay otros ejemplos, inclusive en el caso de los conflictos interregionales, Huancavelica, Ica con el gran boom, Huancavelica, yo no sé si en qué medida están afectados los recursos hídricos en Huancavelica, pero en todo caso estoy seguro que aparte de esta afectación que siente la gente sobre sus bofedadas, etcétera, también está esta sensación de desigualdad económica social entre la gente que vive arriba y la gente que vive abajo.